Lo recuerdo todo. Él me habló antes de nacer. Una mentira contada hace 2000 años está a punto de ser revelada. ¡Qué barbaridad! Él es un refugiado sirio, un archivista que vio el fuego consumir la historia de su país. Pero lo que está a punto de descubrir a través de su hijo autista no es solo un manuscrito perdido, es la prueba material de que la Biblia omitió, escondió y borró la infancia de Jesús, el Mesías, de la historia. Imagínate que tu hijo, un chamaquito de solo 7 años, con la mente encerrada en el espectro del autismo, de repente comienza a escribir con fluidez en una lengua muerta, un arameo que no se habla desde hace 2 milenios. La escuela dice que es una alucinación, los vecinos dicen que es posesión. Pero cuando este refugiado, el padre, un experto en manuscritos, desentierra en el patio de su casa alquilada en Belén un fragmento de cerámica de 2000 años, un objeto que los científicos más importantes del mundo van a datar con C14, probando su autenticidad incuestionable, el mundo no puede ignorarlo. No manches. ¡Qué fuerte! Este óstraco, este pedazo de barro, contiene las palabras exactas que el niño susurró en su brote. Una cita, un nombre, Sabdiel, un archivista, y una pista inquietante. Dijo que la luz de la estrella era una piedra verde. Esta no es solo una coincidencia, es un código que conecta al chico autista, al refugiado sirio y un acervo secreto escondido en una ciudad que fue devastada por la guerra. Antes de revelar lo que sucedió, cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo ahora? Si esta historia ya te enganchó, deja tu like y suscríbete al canal. Casos así son de no creerse. Lo que este niño sabe, lo que este fragmento de cerámica probó, desafía la teología, la arqueología y la propia noción de memoria humana. Y todo empieza no con la fe, sino con la precisión obsesiva de un archivista desesperado por probar que la locura de su hijo es, en realidad, la verdad más antigua del mundo. Campo de los Pastores, Belén, Cisjordania, 14 de febrero de 2024. El aire de la tarde tenía el olor seco y polvoriento de la piedra caliza, mezclado con el aroma a aceite de oliva y tomillo que subía de los puestos de comida cercanos, donde grupos de turistas ruidosos se amontonaban bajo el sol de un invierno suave, celebrando una fiesta que apenas entendían. Youssef Sami al-Masri sintió el sudor frío en la nuca bajo su gorra de taxista. El ruido amplificado por los auriculares de Amin, su hijo de 7 años y 3 meses, que luchaba contra la sobrecarga sensorial del lugar, manteniendo el balanceo rítmico que era su único refugio contra el caos del mundo externo. Era una rutina familiar dolorosamente ajustada, visitar sitios históricos en el intento de anclar a su hijo, un chico en el espectro autista, TEA nivel 1, con hiperfocalización en sistemas de escritura antiguos, en una realidad que parecía cada vez más distante y peligrosa desde que habían llegado como refugiados. Amin, con sus ojos color verde avellana, que parecían extrañamente viejos, de repente interrumpió su tic de balanceo y se detuvo ante la pared interna de una gruta de piedra caliza, la superficie áspera y fría al tacto, ligeramente húmeda, como si la propia roca estuviera respirando. El zumbido de los auriculares se transformó en un silbido agudo para él, una frecuencia que parecía vibrar en su columna vertebral, silenciando el ruido del viento y de los turistas. Sus dedos delgados, que apenas podían atarse los zapatos, comenzaron a trazar un contorno invisible en la piedra antes de que pudiera controlar el movimiento. Farah, al percibir la quietud inusual, la calma que siempre precedía la tormenta en su mundo hipersensible, se movió rápidamente para sostenerlo, pero él la repelió con una fuerza poco común, los labios moviéndose en un susurro casi inaudible que no era árabe ni inglés.
El sonido que emergió de Amín no era la ecolalia habitual, sino una cadencia baja, gutural y lenta, con vocales alargadas que Yusef reconoció inmediatamente, con un escalofrío seco, como arameo sirio-palestino, un dialecto hablado entre el primer y el cuarto siglos de Cristo, que Amín solo conocía teóricamente de libros empolvados de papirología. El niño no hablaba. Parecía recitar con un tono monótono, sus ojos fijos en un punto de la piedra donde Yusef no veía nada más que caliza blanca. Amín sacó uno de sus cuadernos de dibujo A4 de tapa negra y comenzó a dibujar febrilmente con la mano izquierda, una lateralidad que nunca usaba. No era un dibujo, era una meticulosa cuadrícula cuneiforme, llena de símbolos que parecían haber saltado de un catálogo sumerio de 4000 años, y en el centro el rostro de un niño con ojos de una sabiduría insoportable. Yusef, el archivista sirio forzado a ser taxista en Belén, sintió el primer escalofrío de algo que no podía catalogar ni racionalizar. Su reacción inmediata fue la incomprensión profesional, atribuyendo el comportamiento a un brote de TEA exacerbado por la sobrecarga sensorial, una nueva manifestación del espectro que necesitaba urgentemente una reevaluación médica. Trató de sacar a su hijo de la gruta, hablando en su árabe protector y práctico, siendo el instinto de negar el misterio su primera defensa. «Amín, ya basta, es hora de comer. Es solo piedra antigua y el sol se va a ocultar». Pero Amín se agarró a su brazo, la fuerza en sus dedos diminutos sorprendente, y disparó la primera evidencia de conocimiento imposible, en un tono condenatorio que no era de él. «Buscas los papiros equivocados, Abba. El arco de Zabdiel está incompleto». Dijo que la luz de la estrella era una piedra verde, no un espejismo. La frase congeló a Yusef en su sitio. La racionalización vino después, rápida y cruel. «Es el nombre de algún personaje de un libro antiguo de mitos que memorizó Farah. Es su espectro hablando, no él. La nueva medicación podría estar desregulada». Farah, por su parte, abrazó a su hijo, ignorando el dibujo y centrándose en el calor de su cuerpo, el ancla emocional de la familia, tratando de calmarlo de lo que parecía ser un terror interior que agotaba al niño. Pero siendo profesora de historia, la palabra Zabdiel la golpeó de manera diferente. Era un nombre raro, pero que recordaba haber leído en alguna inscripción perdida de Palmira, una ciudad de grandes archivistas que la guerra había borrado. Miró el dibujo del rostro infantil, los ojos de un verde inquietantemente similar a los de Amín, y sintió la inquietud correr por su sangre, un presagio frío y silencioso. El resto del viaje de regreso a la casa alquilada de Belén fue un silencio elocuente y cargado de tensión palpable, mezclado con el olor persistente a polvo y aceite de cocina que impregnaba la vivienda de piedra. Yusef, al volante, observaba a su hijo por el retrovisor. Amín estaba tranquilo de nuevo, los auriculares al máximo volumen, los ojos fijos en el paisaje que pasaba, pero el cuaderno de dibujo yacía abierto en su regazo, los símbolos cuneiformes y el misterioso niño pareciendo desafiarlo directamente, exigiendo una traducción. Al llegar a casa, Yusef, el escéptico herido por el exilio, actuó. Tomó el cuaderno y corrió al pequeño y estrecho estudio, sintiendo la compulsión del archivista. Necesitaba encontrar la fuente del nombre Zabdiel y de tal arco. Necesitaba probarse a sí mismo que era un artefacto de ficción que Amín había absorbido por ósmosis académica. Farah, sentada al borde de la cama, masajeaba las sienes de Amín, que ahora parecía exhausto. Podía sentir la fiebre baja en la frente de su hijo, pero el terror había dado paso a una quietud satisfecha, casi como si el brote hubiera cumplido un propósito. Observó las marcas de grafito en los dedos de Amín. La caligrafía de los símbolos cuneiformes en el cuaderno
Era de una precisión quirúrgica y una estabilidad de pulso que era físicamente imposible para un niño de 7 años, con dificultades motoras asociadas al TEA. La mente de Farah, la historiadora que siempre vio repetirse la historia, comenzó a trabajar, separando la creencia de la evidencia. El arameo era real, la precisión del dibujo era real, el nombre Sabdiel era real. Tomó su celular para comenzar su investigación, sintiendo que la verdad estaba oculta en su propia área de expertise, la papirología del Levante. La primera noche después del evento fue una tortura silenciosa. La pareja se movió por la casa de piedra en una danza de susurros y clics de teclado, evitando el contacto visual, cada uno inmerso en su búsqueda desesperada de una respuesta académica. Yusef estaba sumergido en bases de datos filológicas oscuras, buscando el arco de Sabdiel, encontrando solo referencias esotéricas y rumores de una biblioteca perdida de Palmira. Farah, por su parte, investigaba el nombre Bar Yeshu, hijo de Jesús, en literatura apócrifa y en los evangelios gnósticos, un área que la Iglesia había reprimido, encontrando solo menciones vagas a un primo o discípulo infantil de Jesús. La inquietud de Farah se transformaba en un miedo tangible a algo sobrenatural. El de Yusef era el peor, el miedo a la locura, la negación dolorosa de que su hijo, lo único que le quedaba, era un portal. A la mañana siguiente, la rutina se retomó con una falsa normalidad y el fuerte olor a café árabe. Yusef salió a rodar con su taxi, la imagen del dibujo de Amin tatuada en su mente. Farah se quedó en casa intentando mantener la rutina académica de Amin, que hoy se centraría en tablillas de hebla. Pero Amin ignoró las copias del catálogo y en su lugar comenzó a escribir un largo pasaje, unas 20 líneas, en arameo sirio-palestino, con una fluidez aterradora, como si estuviera copiando de un pergamino invisible en el aire, la voz ahora solo un murmullo constante. Farah usó sus conocimientos de paleografía aramea para transcribir la primera línea en un estado de pánico controlado. En Séforis, en la casa del alfarero, él hizo la serpiente de barro y la transformó en un pez serpiente, el sello del anillo de Sabdiel. La revelación fue devastadora para Farah, causando un nudo seco en su garganta. Corrió a la computadora, buscando la casa del alfarero en Séforis, una ciudad que Jesús habría visitado en su infancia, y encontró una mención a excavaciones recientes en un artículo de 2022 que identificaban ruinas de una alfarería. Sin embargo, la descripción exacta del tallado en forma de pez serpiente en la puerta, mencionada en la transcripción de Amin, no existía en ningún registro arqueológico o base de datos académica. La información era precisa pero inédita, detallada pero imposible. Yusef llamó, con la voz cansada. Farah, en pánico contenido, susurró las palabras en arameo al teléfono. Sabe detalles que no existen, Yusef. Vio el pez serpiente que nadie más ha visto. Yusef, en silencio al otro lado de la línea, sintió su escepticismo racional, construido sobre años de trauma del exilio, romperse en un milisegundo, dando paso a una urgencia primordial de probar la realidad o el fraude con evidencia física. Condujo el taxi de vuelta a casa, la mente dando vueltas. Mientras tanto, Amin, en un momento de hiperfocalización inusual, dejó el cuaderno a un lado y comenzó a limpiar obsesivamente el pequeño jardín de piedras sueltas enfrente de la casa, una rutina de TEA que lo calmaba, pero con una intensidad nunca antes vista. Yusef llegó a casa y encontró a Amin de rodillas, no jugando, sino sosteniendo algo con una reverencia extraña. Era un fragmento de cerámica de color terracota oscuro, no más grande que la palma de la mano, un óstraco de unos 5 centímetros por 5 fis con la superficie porosa, desgastada por el tiempo y la tierra seca. Había 3 líneas de escritura judía, aramea, y en la esquina inferior el dibujo minúsculo de un anillo con 3 puntos.
Yusef tomó el fragmento de cerámica con guantes quirúrgicos que guardaba desde sus días en el Museo de Damasco, sintiendo el peso de la historia y el frío de la arcilla milenaria en sus manos. Llevó el óstraco bajo la luz de la cocina y lo examinó con su lupa de 10X, el corazón golpeándole contra las costillas, el olor a polvo antiguo en sus fosas nasales. Reconoció el dialecto como un arameo informal, tal vez una nota de comerciante o un post-it antiguo del siglo I o II a.C. Comenzó a descifrar las 3 líneas y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La frase, traducida palabra por palabra, era Sabdiel, incompleto, piedra verde. La primera línea era una correspondencia exacta hasta la gramática sutil de la cita que Amín había dicho en la gruta. La coincidencia era matemáticamente imposible para un fragmento encontrado por casualidad en su patio. Yusef, el racional, el hombre que había perdido su fe en el orden y en la historia, estaba frente a un artefacto arqueológico real que validaba una alucinación de su hijo autista. Se giró hacia Farah, que observaba la escena con los ojos anegados en lágrimas y miedo. «Es real, Farah», susurró la voz quebrada, la respiración de Amín, que ahora dormía pacíficamente siendo el único sonido audible. «El óstraco es real. La caligrafía es del primer siglo, pero la frase es de él. Quien lo escribió en el mismo contexto que Amín». La tensión entre ellos se concentró en la decisión de buscar expertise externa. Yusef, con el instinto de proteger la evidencia y a la familia, quería esconder el óstraco y continuar la investigación en secreto, temiendo que el gobierno o los saqueadores lo confiscaran. «Es nuestra única prueba», argumentó en voz baja, la respiración caliente de su esposa en su rostro. Farah, con la cabeza más fría del historiador, lo contradijo. «No podemos traducir esto sin un especialista externo. Si lo perdemos, lo perdemos. Si lo probamos con ciencia, se vuelve indestructible». La decisión fue tomada. Necesitaban una especialista en paleografía de reputación incuestionable para autenticar el objeto. La elección recayó en la doctora Ilana Ben-Ami, curadora senior en el Museo de Israel, una filóloga semítica de reputación glacial y 35 años de experiencia con los manuscritos del Mar Muerto. Yusef usó sus contactos en la ONG de Preservación Cultural para conseguir una audiencia, pero el escepticismo de Ben-Ami era casi palpable al teléfono, su voz gélida e impaciente. La urgencia de Yusef, sin embargo, la intrigó. No parecía un charlatán, parecía un académico desesperado. La reunión fue marcada en 3 días, el óstraco empacado en una caja de polipropileno, envuelto en gasa estéril, tratado como un recién nacido de la antigüedad. Farah pasó el tiempo preparando el archivo de Amín, digitalizando todos los dibujos, transcribiendo todas las frases, montando una ficha de evidencias de comportamiento para presentar a la doctora Ben-Ami. Era su manera de anclar lo imposible en la realidad de un estudio de caso y dar credibilidad al relato de su hijo. Mientras tanto, Yusef observaba a Amín, que ahora dibujaba símbolos sumerios en lugar de arameos, con la misma precisión quirúrgica. Se sentía como un padre observando a un médium, su hijo autista transformado en un portal pasivo a un conocimiento de 2000 años, y el miedo a tener que enfrentar lo imposible lo aplastaba. Amín, al percibir el nerviosismo silencioso de sus padres y la tensión que flotaba en el aire húmedo de Belén, dejó de dibujar, miró directamente a Yusef, un raro y profundo contacto visual, y dijo, en árabe claro, con la cadencia lenta y dudosa que era su voz normal: «Yo no soy Sabdiel, Abba. Soy solo el libro que él perdió. Tienes que ir a donde los libros no se queman. El olor viene de allí. Tierra seca.
La frase era un gancho que prometía revelaciones mayores, sugiriendo que la fuente del conocimiento no estaba en el pasado distante, sino en una misión de rescate en un futuro cercano. Farah y Yusef se miraron. La mención de «donde los libros no se queman» era una referencia velada y dolorosa a Siria, a la destrucción de Damasco y Palmira, donde Yusef había perdido su archivo y su identidad. El miedo por la seguridad de su hijo y el peso de la historia que cargaba chocaron en la sala de estar, transformando el caso de un misterio local a una intriga peligrosa con implicaciones globales. Se convirtieron en los guardianes de un secreto que podría reescribir la historia. Pero la revelación que probaría que el óstraco era solo la punta del iceberg aún estaba por venir, oculta en las luces frías de un laboratorio de Jerusalén, el Museo de Israel, Jerusalén. 3 días después, el aire acondicionado frío y el olor a ozono de las lámparas UV reemplazaban el calor húmedo de Belén. Pero la tensión permanecía, condensada. Yusef y Farah fueron conducidos a la oficina de investigación de la doctora Ilana Ben-Ami, una sala austera llena de estantes que iban del suelo al techo, repletos de volúmenes empolvados de filología y arqueología. La doctora Ben-Ami, con sus 62 años, moño apretado y gafas de lectura antiguas, emanaba una autoridad académica implacable. Apenas hizo contacto visual, sentada frente a una mesa de metal donde yacía el óstraco, protegido bajo una cúpula de cristal, pareciendo extrañamente pequeño y frágil bajo la luz intensa del laboratorio. Su primera reacción fue un escepticismo formal e impaciente. «Señor Al-Masri, si esto es un fraude, lo descubriré en segundos. No me haga perder mi tiempo». El proceso de examen técnico comenzó en silencio profesional. La doctora Ben-Ami primero usó un microscopio digital de alta resolución, ajustando el enfoque para examinar la textura porosa de la arcilla terracota y las microfisuras, buscando vestigios de pegamento o herramientas modernas. Se concentró en el grosor y la profundidad del surco de las letras. Su método era la datación caligráfica, una técnica que compara la morfología cursiva de letras específicas, en el caso, la inclinación del Aleph y la forma del Lamed, con un banco de datos de más de 500 muestras de escritura judía y aramea del primer siglo encontradas en Qumrán y Masada. Yusef y Farah asistían, conteniendo la respiración, observando la irritación inicial de la especialista dar paso a una concentración intensa. Farah comenzó a presentar el dossier de comportamiento de Amin, mostrando la secuencia cronológica de los dibujos, las transcripciones de las frases en arameo y la ubicación del descubrimiento del óstraco, todo minuciosamente catalogado. Evitó usar la palabra reencarnación, prefiriendo términos como savantismo adquirido o memoria filológica. Yusef, por su parte, se centró en su traducción detallada de las 3 líneas del óstraco. Sabdiel, incompleto, piedra verde. Enfatizó que Sabdiel era un nombre documentado en Palmira, una ciudad de archivistas. La doctora Ben-Ami negó con la cabeza, impaciente. Coincidencia de vocabulario, señor Al-Masri. Las palabras son finitas, pero la escritura... Después de casi 2 horas de análisis silencioso, la doctora Ben-Ami se apartó del microscopio con una tos nerviosa, una señal de tensión emocional auténtica que conmocionó a Yusef y Farah. Se quitó las gafas y miró a la pareja con una mirada que mezclaba irritación y profunda perplejidad. Por la morfología cursiva del Lamed y la inclinación del Aleph, este óstraco está inequívocamente en la ventana de 80 d.C., que PMLA 25 años, declaró, la voz grave y seca. No hay error de falsificación moderna en las herramientas. La mano que escribió esto estaba familiarizada con la caligrafía de ese periodo. Técnicamente, la pieza es auténtica, materialmente, incuestionablemente.
La declaración silenció a la pareja. La autenticidad material del objeto era la segunda evidencia que rompía el escepticismo de Yusef de manera definitiva. No era una farsa o una coincidencia. Era un artefacto real que validaba las palabras imposibles de su hijo. Ben-Amí continuó, su postura rigurosa, deshaciéndose en una honestidad rara. Lo que su hijo escribió es imposible desde un punto de vista académico. Esto implica que él reprodujo, sin entrenamiento, el estilo de escritura de una mano madura del primer siglo. La ciencia niega vehementemente esta idea de memoria lingüística biológica. Debe ser una coincidencia de vocabulario, no de información. O tendría que reescribir todos mis 35 años de estudio. La escena siguiente, de vuelta a la casa en Belén, mostraba a Yusef y Farah en un momento de investigación febril, pero ahora unida. La tensión conyugal cedió a un propósito común. Yusef, el escéptico ahora convertido, usó su expertise en catalogación para buscar referencias cruzadas entre Zabdiel y el símbolo del anillo en el óstraco. Farah, la historiadora, husmeaba en las bases de datos académicas de la Universidad de Oxford, tratando de encontrar cualquier referencia a una piedra verde asociada a figuras históricas de la Palestina del siglo I. Estaban exhaustos, pero la creciente tensión alimentaba su búsqueda. Farah trabajó durante la noche, iluminada solo por la pantalla de su laptop, sintiendo el olor a café frío y la humedad de la casa de piedra. Alrededor de las 3 de la mañana tecleó lapislázuli, una piedra azul verdosa que encajaba en la descripción de piedra verde de Amín, junto con Nazaret y apócrifo. Súbitamente un resultado inusual parpadeó en la pantalla. P. Oxy, 2486, literatura apócrifa no catalogada. Un fragmento de papiro egipcio datado del siglo III d.C. Digitalizado por la biblioteca bodleiana, el corazón de Farah se disparó y gritó el nombre de Yusef, despertándolo. El fragmento de papiro P. Oxy, 2486, era un pasaje poético incompleto, pero contenía 2 elementos cruciales. Farah leyó en voz alta. El texto mencionaba indirectamente una piedra lapislázuli dada a un chamaquito de Nazaret por un viajero, lo que se alineaba perfectamente con la pista de Amín. Pero lo que conmocionó a Yusef y la hizo llorar de miedo y esperanza fue la línea que siguió, el arco incompleto de Zabdiel. Era la cita exacta de Amín en la gruta y del óstraco. Este documento histórico de 1800 años corroboraba las revelaciones imposibles del niño. El papiro P. Oxy, 2486, se convirtió en el artefacto simbólico que transformó el caso de una anomalía a un misterio histórico verificable. Farah y Yusef lo analizaron meticulosamente. La descripción sensorial completa del artefacto, aunque digital, era clara. El papiro, de color marrón amarillento, parecía tener bordes corroídos, la tinta negra desvanecida, el contenido escrito en griego koiné y la frase «el arco incompleto de Zabdiel» estaba escrita en caracteres minúsculos en el margen. La conexión explícita era innegable. Zabdiel era un nombre que atravesaba el tiempo. Farah, la historiadora, hizo la conexión lógica que el escepticismo de Yusef había bloqueado. El arco de Zabdiel no es un objeto arquitectónico, Yusef. Es una colección, un acervo. Zabdiel era un archivista, probablemente un esenio o un coleccionista de textos gnósticos en Palmira, en el siglo II d.C. Intentó preservar la historia no canónica de la infancia de Jesús, lo que la iglesia primitiva descartó. La revelación del objeto físico, el fragmento digitalizado, proporcionó a Farah la confirmación académica de que el conocimiento de Amín provenía de una fuente real, catalogada, pero perdida. La pareja llegó a la decisión de buscar expertise externa para datación material.
elevando la apuesta de una curiosidad local a un misterio global. Necesitaban un especialista en arqueometría que pudiera datar no solo la cerámica, sino la propia tinta del óstraco, para eliminar cualquier margen de fraude moderno. Esta validación solo podría venir de una institución con recursos de punta. Yusef, con el óstraco empacado, sintió que el miedo se transformaba en determinación. El segundo especialista, el doctor Elias Vangelis, del Departamento de Arqueometría y Datación de la Universidad de Heidelberg, Alemania, fue contactado vía correo electrónico formal. Sus credenciales estaban establecidas en su ambiente digital, un currículum brillante centrado en datación por luminiscencia ópticamente estimulada OSL y carbono 14 en objetos de arte y arqueología. La actitud de Vangelis era de rigor científico, no de escepticismo. Trataría el óstraco como un problema físico a resolver con números, independientemente de la historia humana detrás de él. El óstraco fue enviado por correo diplomático, un proceso que involucró estrés y burocracia. La escena mostraba el objeto en tránsito, el pequeño pedazo de cerámica viajando de Belén, a través de Jordania, hacia Alemania, cargando el peso de 2000 años de historia perdida y el miedo de la familia siria. Yusef, de vuelta a la rutina de taxista, estaba ahora en un estado de tensión suspendida, esperando la conclusión de un proceso científico que duraría 10 días, un tiempo que parecía una eternidad. El escepticismo inicial, transformándose en perplejidad, no vino de parte del doctor Vangelis, sino de Yusef, al reflexionar sobre la doctora Ben-Ami. Ella, la guardiana de la historia conocida, había afirmado que la escritura era auténtica, pero la información imposible. Yusef comenzó a percibir la naturaleza del dilema. El óstraco era el ancla material. La información de Amin era el desafío al paradigma. Se dio cuenta de que el verdadero misterio no era el objeto, sino la fuente de la memoria de su hijo. Durante el período de espera, la crisis de fe comenzó a corroer la cordura de Farah. Temía que la ciencia validara el artefacto, pero no pudiera explicar a Amin, dejándolo aislado como una anomalía biológica. Ella y Yusef tuvieron una conversación susurrada en la cocina. El olor a incienso que Farah intentaba usar para purificar la casa mezclado con el olor persistente a aceite. Si no es solo un niño, Yusef, ¿qué es? Tengo miedo de lo que la historia hará con él, confesó, la voz embargada. Yusef la abrazó, sintiendo su fragilidad. Es mi hijo, y si es un portal, Farah, nosotros somos los guardianes de ese portal. Protegemos lo que pasa por él, lo anclamos. Usamos nuestro conocimiento de archivista para darle propósito a su memoria, respondió, la resolución en su voz transformando el escepticismo en protección paternal. El miedo era real, pero la misión de validar científicamente el conocimiento de Amin era su única esperanza de darle una vida normal. El proceso de examen técnico detallado por el doctor Vangelis comenzó. El óstraco fue sometido a datación por luminiscencia ópticamente estimulada, OSL, un método que mide la última vez que el cuarzo en la arcilla vio la luz del sol, datando el material base. Luego se hizo el C14, utilizando acelerador de espectrometría de masa, AMS, un método que exige solo residuos orgánicos microscópicos de la tinta para datar la escritura en sí. Yusef y Farah recibieron un correo electrónico con la notificación. El análisis está en curso. Los resultados preliminares estarán disponibles en 4 días. Los 4 días se pasaron en conversaciones susurradas y en la observación tensa de Amin. El niño, ajeno a la ciencia en curso, estaba obsesionado en dibujar mapas, pero no de Belén o Damasco. Eran mapas de Palmira, con anotaciones en cuneiforme y referencias a un depósito subterráneo. Estaba proporcionando la ubicación geográfica de la fuente de su conocimiento.
Yusef catalogó los dibujos, dándose cuenta de que el niño no estaba solo transcribiendo, sino que estaba activamente guiando la investigación. La tensión estaba en su punto máximo cuando llegó el correo electrónico final de Heidelberg, un PDF formal en papel timbrado. Yusef lo abrió en el celular, la luz fría de la pantalla reflejándose en su rostro. El doctor Vangelis no había escrito un texto. Había enviado los datos puros. Yusef leyó el encabezado. Resultados del análisis OSL-C14, del óstraco 8.5 y 5 simetrenos. El gancho que promete revelaciones mayores estaba contenido en los números irrefutables que estaban a punto de ser revelados, probando que el objeto era tan antiguo como Amin afirmaba. Lo que descubrieron a continuación desafiaría todo lo que la ciencia conocía. El correo electrónico del doctor Elias Vangelis de la Universidad de Heidelberg llegó sin formalidades, conteniendo solo el anexo del informe técnico. Yusef lo abrió, las manos ligeramente temblorosas. La luz de la pantalla del celular iluminando su rostro tenso en la oscuridad de la sala. El informe era austero, centrado en datos brutos. El resultado de la datación por luminiscencia ópticamente estimulada, OSL, para la arcilla del óstraco indicaba una edad de 1950 EPM, $150 años, colocando el material base firmemente en la ventana entre 50 a.C. y 250 d.C. Lo más crucial era el resultado del carbono 14 AMS realizado en los residuos microscópicos de tinta. 95 $, de probabilidad de calibración entre 110 d.C. y 190 d.C., un periodo perfectamente coetáneo con la caligrafía que la doctora Ben-Ami había autenticado. Los resultados de análisis técnico con datos específicos eran irrefutables. Yusef leyó la breve nota final del doctor Vangelis, sintiendo el shock recorrer su cuerpo como una corriente eléctrica. El físico alemán había escrito: «Los números no mienten, el objeto es real. Su origen material es científicamente consistente con el período que la paleografía sugiere. Su autenticidad es incuestionable. Sin embargo, la correlación de la información contenida en este óstraco con las revelaciones de su hijo es una anomalía de correlación cero. Soy un físico, señor Al-Masri, no un sacerdote, y la ciencia no tiene una explicación para la fuente de la información». La reacción emocional auténtica del especialista era de frustración intelectual, admitiendo una frontera más allá de la cual la física no podía ir. Farah, leyendo el informe sobre el hombro de Yusef, sintió una mezcla de terror y victoria. La ciencia, que Yusef tanto reverenciaba, había validado lo imposible. Sintió que necesitaban más contexto, más historia. Volvió a su búsqueda obsesiva por Sabdiel, refinando la investigación en la base de datos de papiros, ahora buscando fragmentos que no hubieran sido catalogados como religiosos. Usó términos de archivología como índice, código y compilación. Y alrededor del mediodía se topó con una breve nota a pie de página de un artículo de 1950 sobre el imperio de Palmira. La nota mencionaba a un erudito llamado Sabdiel, conocido por haber compilado un registro de historia oral no canónica. Era el descubrimiento de documento histórico que corroboraba la historia de Amin. El artículo se refería a un fragmento de un pergamino de cabra que, aunque perdido, había sido transcrito en el siglo XIX por un explorador antes de ser dañado. El pergamino, escrito en griego y arameo, contenía un índice de una biblioteca mayor. La descripción física del documento, ahora perdido, era de un cuero de cabra oscurecido por el tiempo, con tinta ferrogálica desvanecida, y el contenido era una lista de títulos y códigos de catalogación. El título que saltó a los ojos de Farah fue el último, La infancia no contada del Bar Yeshu. La conexión explícita entre el documento y las revelaciones del niño estaba en el sistema de catalogación.
El texto de 1950 describía un sistema de indexación arcaico que usaba símbolos en lugar de números. Faraj comparó la transcripción del índice con el dibujo cuneiforme que Amin había hecho en la gruta, el grid de símbolos sumerios. El dibujo de Amin no era un texto, era un código de catalogación, idéntico al patrón descrito en el artículo. La mente de Amin había transcrito el sistema de archivado de Zabdiel, la llave para encontrar el acervo perdido. La validación científica y la confirmación histórica, en lugar de calmar a la pareja, acentuaron la crisis de fe y el peso de lo imposible. Ya no se trataba de un artefacto aleatorio, era la prueba de que su hijo era un canal para una biblioteca histórica secreta. Yusef, abrazando a Farah en la cocina, sintió que el peso de esa responsabilidad amenazaba con romper a la familia, transformando su vida de refugiados en una misión imposible y peligrosa. El miedo a ser cazados por un secreto milenario era palpable. Esa noche, bajo la luz tenue de una sola lámpara, Yusef y Farah tuvieron una escena íntima entre padres, expresando miedos reales. Yusef susurró, la voz tensa: «Perdí todo en Damasco, mi trabajo, mi historia. No puedo perder a Amin por esta cosa, Farah. Temo que no sea un curador, sino un receptáculo que será agotado por esta memoria». El olor a café frío y la humedad del aire se mezclaban con la desesperación de los dos. Farah sostuvo su rostro, obligándolo a mirar sus ojos cansados. «No lo vamos a perder. Él nos trajo la llave, Yusef. Eres el único archivista que puede descifrar este código de catalogación. Soy la única historiadora que puede contextualizarlo. Nuestro exilio, nuestro dolor, todo esto nos preparó. Si la historia de Zabdiel es su verdad, la encontraremos para que él pueda ser solo nuestro hijo de nuevo». Era un pacto de propósito, no de locura. Mientras los padres luchaban, Amin estaba en un estado de vulnerabilidad. Lloraba silenciosamente, la cabeza enterrada en la almohada. No lloraba de miedo, sino de confusión y agotamiento. Salió del cuarto, las lágrimas secas, e hizo una petición de ayuda en un susurro casi inaudible. «No puedo parar. Los símbolos no paran. Ayúdame a parar el libro, Abba. Ayúdame a guardar los libros». La pena del hijo era el catalizador final para la acción de los padres. El ruego de Amin transformó la investigación académica en una misión de rescate personal. Tomaron la decisión de seguir investigando, pero no en Belén, que ahora parecía pequeña y expuesta. Necesitaban más información sobre el paradero de la biblioteca de Zabdiel. Yusef sabía que necesitaba ayuda de alguien que no estuviera atrapado en la Academia Occidental, alguien que entendiera los códigos sirios antiguos. Yusef se acordó de Tarek Jamil Hamidi, un viejo celador jubilado de la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria, DGM, que solía encontrar en una cafetería en Belén. Tarek era una leyenda viva, un repositorio no oficial de conocimiento oral sobre depósitos secretos de manuscritos sirios. Era un hombre que guardaba secretos en las profundidades de su memoria, un rasgo que el exilio no podía borrar. El encuentro ocurrió al día siguiente, en una cafetería ruidosa, con el fuerte olor a cardamomo. Yusef le mostró a Tarek el dibujo cuneiforme de Amin y las 3 líneas del óstraco. Tarek, de 78 años, examinó el dibujo con sus ojos cansados, fumando un cigarrillo. No reconoció el texto, sino el patrón de catalogación. Tarek tosió, el sonido seco y áspero, y dijo en voz baja: «Esto no es cuneiforme puro, Yusef. Es el hash de seguridad de un antiguo bibliotecario de Palmira. Un código de referencia. Zabdiel, sí». Decían que codificó los textos más peligrosos en un patrón sumerio, para que fueran vistos solo como listas de comercio. Recuerdo algo así, transmitido boca a boca, sobre un depósito cerca de la sinagoga de Dura Europos, en Damasco. La pista de Tarek era el elemento final que faltaba, el lugar de la validación definitiva. El acervo de Zabdiel,
el arco incompleto, estaba escondido en las ruinas de una antigua sinagoga en Siria, un lugar de sincretismo religioso y conocimiento perdido. La misión ahora tenía un destino peligroso, pero específico. La preparación para validación definitiva comenzó. El viaje a Siria sería tenso, ilegal y peligroso, exigiendo conexiones clandestinas de Yusef y el uso de contactos de la ONG de Farah para un paso diplomático y de frontera. Envolvieron el óstraco en gasa y sellaron los dibujos de Amin en una funda de polietileno. Amin, por su parte, sintió la urgencia y en lugar de llorar, comenzó a dibujar el trayecto de Belén a Damasco con una precisión cartográfica que desafiaba su edad. Farah confrontó a Yusef. «Damasco es peligroso, Yusef. Ya no es nuestro hogar. ¿Qué haremos si la información es robada o si somos arrestados?» Yusef, con la determinación de un padre y la lógica de un archivista, respondió, la voz ronca. «Si la historia de nuestro hijo está allí, necesitamos rescatarla para que él pueda tener paz. Sé cómo un archivista esconde un tesoro, Farah, y sé qué buscar». La familia dejó la casa de piedra bajo la oscuridad de la noche, el olor a polvo e incienso siendo reemplazado por el olor a diésel del coche de Yusef. Habían cruzado el límite entre la vida de refugiados y la de guardianes de un secreto milenario. El riesgo ahora era físico, no solo académico. El tono de la narrativa alternaba entre el rigor técnico-científico del informe de C-14 y la vulnerabilidad emocional de la familia unidos por una misión. La jornada clandestina de Yusef y Farah, forzada a tomar rutas ilegales y con olor a diésel, terminó en Siria, no en medio del caos de Damasco, sino en las ruinas dispersas y peligrosas de Dura Europos, una antigua ciudad fronteriza, hoy solo un campo de polvo y piedra bajo vigilancia miliciana. La promesa de Tarek, el celador, era el único mapa que tenían. El ambiente era de un silencio abrumador, roto solo por el viento seco y el chasquido distante de un rifle. Era Siria, el hogar que Yusef había perdido, ahora engullido por la destrucción. Yusef y Farah, con Amin en el medio, ahora extrañamente tranquilo y guiado por un foco casi cataléptico, se arrastraron hasta los restos de la antigua sinagoga de Dura Europos, donde Tarek había dicho que el sincretismo de Palmira era tolerado. La arquitectura era un mosaico de culturas, romana, judía, persa, el lugar perfecto para un archivista herético como Zabdiel. Amin se detuvo ante una losa de piedra agrietada, las manos de Yusef y Farah agarradas a las suyas, y señaló el suelo. Susurró en su arameo lento y vacilante, «El nudo en la espina. Aquí los libros no se quemaron, no aguanto más». Yusef usó su conocimiento de ingeniería siria de emergencia. La losa no era una fundación, era una tapa de pozo cuidadosamente disfrazada. Con la ayuda de una barra de hierro improvisada, él y Farah la levantaron, revelando una abertura oscura y estrecha. El aire que subió de allí tenía un olor inconfundible, tierra seca, sal y moho antiguo. El aroma que Yusef había asociado a la arqueología toda su vida. Era el olor de la verdad preservada. Descendiendo a la cámara subterránea, una geniza o archivo secreto de descarte, Yusef iluminó el lugar con su linterna LED, la luz revelando lo que parecía ser una pequeña biblioteca en miniatura. Había una serie de nichos en la piedra, cuidadosamente sellados y llenos de pequeñas ánforas de cerámica y cajas de madera cubiertas por una resina oscura. Era el arco incompleto de Zabdiel, el tesoro escondido de la historia. Yusef actuó como el archivista que nació para ser. Escogió una de las ánforas de cerámica sellada con yeso antiguo. Rompiendo cuidadosamente el sello, sacó un pequeño códice, un libro de páginas encuadernadas, no un pergamino enrollado, hecho de cuero de cabra, con la tinta profundamente oxidada, pero legible. Era el volumen que había buscado, el libro final del arco incompleto.
Yusef usó su lupa y comenzó a traducir las primeras líneas del volumen más crucial, su voz ronca de emoción. Farah lo abrazó, las lágrimas resbalando por su rostro polvoriento. La primera página tenía un título en arameo y griego koiné: Los 4 años olvidados de Joshua Bar Yeshu, el libro de Zabdiel. La traducción de la primera página era el pago final de la promesa del Juk, la revelación cataclísmica que Yusef, el archivista, estaba a punto de entregar al mundo. El texto no describía milagros, sino la hiperinteligencia de un niño llamado Joshua, Jesús, de 7 a 11 años, viviendo en Séforis y Nazaret. La luz de la estrella no era un astro celestial, sino la piedra verde, un raro mineral de lapislázuli, que usó para crear un campo magnético rudimentario, probando la habilidad humana y científica del joven. La mano de Zabdiel había registrado que el joven Jesús fue entrenado en terapia magnética y metalurgia por los esenios, en Qumrán, y en filosofía por maestros egipcios, transformándolo en un sabio prodigioso, un estudioso, no en un ser divino. El libro de Zabdiel afirmaba inequívocamente que la Iglesia primitiva, en su búsqueda por un Mesías exclusivamente divino, consideró esta narrativa peligrosamente herética e hizo un esfuerzo deliberado para borrar la infancia de Jesús de los evangelios canónicos, creando el salto misterioso de su ida al templo a los 12 años y su reaparición como adulto. La ausencia de historia era, en realidad, censura teológica de 2000 años. La revelación fue acompañada de un silencio aterrador. Amín, que había guiado a sus padres hasta el tesoro, se desplomó en el regazo de Farah. El miedo y el sufrimiento que lo habían atormentado desaparecieron. Miró a Yusef, el mirar verde ahora calmado y vacío de la memoria antigua, y dijo, en árabe claro, su voz de niño: «Se acabó, Abba. Solo quería guardar los libros». Yusef se dio cuenta con un alivio abrumador de que Amín no era la reencarnación de Zabdiel, era un receptáculo temporal, la llave viva que la historia había activado para salvar su propio registro. Ahora que el libro había sido guardado por su padre archivista, el canal se cerró. Su hijo estaba de vuelta, solo Amín, el chico autista que amaba el orden y la seguridad de los sistemas de catalogación. Yusef sacó un pequeño fragmento de pergamino, una copia de una de las páginas más cruciales del libro de Zabdiel, y lo puso junto al óstraco y los dibujos de Amín en una mochila de seguridad. Dejaron el resto del acervo en la geniza, protegida, conscientes de que no podían rescatar todo, sino solo la prueba irrefutable. La familia hizo el camino de vuelta a Belén, cruzando la frontera con la prueba en el compartimento secreto, el óstraco, los dibujos decodificados de Amín y la copia de la página más herética del Códice de Zabdiel. El peligro era el mismo, pero el miedo había sido reemplazado por una determinación fría. Yusef, el ex-refugiado sirio, el taxista, ahora tenía el poder de un archivo histórico que podía reescribir el cristianismo. No lo haría por la fama, sino por la seguridad de su hijo y por la integridad de la historia. Había cumplido la misión de Amín y, al hacerlo, redescubierto su propósito como archivista y padre. Yusef está de vuelta en su minúsculo estudio en Belén, mirando la pila de evidencias sobre su mesa, el óstraco, la página traducida y el dibujo cuneiforme de Amín. Entiende el precio de reescribir la historia. El mundo académico y religioso va a rechazar, atacar y tratar de anular la prueba. Pero tiene el C14, la paleografía y la traducción incuestionable. Coge el teléfono, llamando a un número encriptado que Farah le había dado. «Necesito su ayuda, Dr. Ben-Ami. El artefacto no era el tesoro, era solo la llave. Encontré el libro de Zabdiel, y lo que dice es que la infancia del Mesías fue borrada de la historia, y tengo la prueba».
La mudanza de Belén a Coimbra, Portugal, patrocinada por contactos de la doctora Ben-Ami y el doctor Vangelis, fue una transición abrupta del calor árido del desierto a la quietud reverente de las bibliotecas europeas. La familia Al-Masri estaba ahora instalada cerca de la Universidad de Coimbra, el último reducto de su jornada. Youssef y Farah preparaban la revelación pública en una oficina prestada, donde el olor constante era a cera y papel antiguo, y el sonido dominante era el tic-tac lento de un reloj de péndulo, el tiempo volviendo a su cadencia normal. La misión había salido del riesgo físico al riesgo académico. El escenario final para la revelación sería la Sala dos Capelos de la universidad, donde una audiencia de historiadores, teólogos y científicos de renombre se reuniría para examinar las pruebas. Youssef y Farah, el refugiado y la historiadora, se sintieron como intrusos, pero portaban la única llave. Amin estaba en paz, transformado visiblemente, volviendo a dibujar su rutina normal, y solo ocasionalmente garabateaba un símbolo en griego antiguo, como un eco distante, señal de que el canal de Sabdiel se estaba cerrando. La presentación comenzó de forma rigurosa y académica. Youssef, con la calma de un archivista que conoce la verdad, inició con la validación técnica inmediata del óstraco, presentando los resultados del C14 de Heidelberg y la autenticación paleográfica de Ben-Ami. Mostró la superposición exacta de la escritura del óstraco con las anomalías de la escritura de Amin, probando que el chico fue el puente material. Farah tomó la palabra, la conexión emocional explícita con la jornada del niño en su tono. Narró el descubrimiento del papiro P. Oxy 2486 y el descifrado del código de catalogación de Sabdiel por el expertise de Youssef, transformando la locura de su hijo en un método científico de rescate. Proyectó en la pantalla el dibujo cuneiforme de Amin junto a la traducción del catálogo de Palmira, probando la conexión entre la mente y el manuscrito. El punto de inflexión fue cuando Youssef proyectó la imagen de la página crucial del Códice de Sabdiel, la copia que habían hecho en las ruinas de Dura Europos, y tradujo el fragmento que detallaba los 4 años olvidados. El texto, sobre la formación científica y metalúrgica del joven Jesús, detuvo el corazón de la audiencia. La verdad completa era que la narrativa de la infancia había sido suprimida, no perdida. El profesor principal de la audiencia, un teólogo conservador, se levantó en protesta acusando la prueba de ser un fraude. El caos comenzó a instalarse, el silencio inicial roto por el clamor de la negación. Youssef, anticipando el ataque, actuó con precisión implacable, mostrando el dibujo cuneiforme de Amin y el óstraco. En un proceso de revelación en tiempo ralentado, explicó la imposibilidad. El fraude sería más complejo que el hallazgo. El óstraco es real, datado en 190 d.C. La caligrafía es real. El código de catalogación que yo, un archivista sirio, descifré, nos llevó a Dura Europos. Un niño autista con hiperfocalización en sistemas de escritura fue la llave para probar que la ausencia de historia era, en realidad, una supresión de historia. La validación técnica inmediata en el lugar vino de la propia doctora Ben-Ami, que vía conferencia de vídeo intervino. Mis colegas, lo que la familia Al-Masri presenta es la única correlación de datos que cierra el ciclo. La materia prima está datada, la caligrafía es auténtica, la información del chico es la única que descifra la pista. El óstraco es el ancla material de una anomalía de transferencia de memoria que no podemos explicar, pero que resultó en el descubrimiento de un archivo perdido. El misterio no es el quién, sino el cómo. La audiencia, confrontada con la prueba científica irrefutable del artefacto y la coherencia de la narrativa del niño, fue forzada a un momento de transformación visible en tiempo real. La negación teológica cedió a la perplejidad científica.
Tuvieron que aceptar que el óstraco y los dibujos eran evidencias que apuntaban a un archivo genuino, escondido por razones políticas y religiosas. Amin, sentado en un rincón, ajeno al debate académico, estaba tranquilo. Estaba dibujando, no más códigos, sino gatos, una señal de seguridad y orden restaurada. La resolución emocional para la familia no era el fin del misterio, sino la liberación de su hijo. El libro había sido entregado al mundo, y el canal podía cerrarse. La escena final de resolución emocional mostraba a Yusef y Farah abrazándose. El dolor del exilio, la tensión del miedo y la negación fueron reemplazados por un profundo sentido de paz. Habían arriesgado todo y al hacerlo, salvaron a su hijo de la presión de la memoria ajena. Yusef había recuperado su propósito como archivista y Farah había validado su fe en la historia. Epílogo breve. 6 meses después, mayo de 2025. La familia Al-Masri está en Coimbra. Yusef y Farah fueron aceptados en el programa de investigación de manuscritos de la universidad y Amin está matriculado en una escuela especial. Son ahora los curadores oficiales del Arco Incompleto de Zabdiel, trabajando en conjunto con arqueólogos para rescatar el resto del acervo en Dura Europos, bajo protección internacional. El legado del descubrimiento es palpable. El libro de Zabdiel no reescribió el Nuevo Testamento de la noche a la mañana, pero forzó al mundo académico a enfrentar la realidad de que la historia bíblica no es solo teológica, sino también un producto de la censura humana, reabriendo el debate sobre la humanidad de Jesús niño. Amin, en la nueva normalidad, se sienta en una biblioteca de Coimbra, el olor a madera y papel antiguo calmándolo. Ya no habla en arameo, pero susurra fórmulas matemáticas complejas en griego, una nueva hiperfocalización, más suave y menos urgente. Yusef lo observa, el corazón lleno de orgullo y alivio. Había descubierto que el verdadero milagro no era la transferencia de memoria, sino la capacidad de su hijo de trascender el trauma y usar su neurodivergencia para servir a la historia. La reflexión filosófica final, que resuena más allá de la historia, es de Farah. El fuego consumió nuestra casa y nuestra biblioteca en Damasco, pero la historia no desapareció. Se escondió en la forma más improbable, la mente de nuestro hijo, guiada por nuestro exilio. Zabdiel nos enseñó que la verdad es inmortal, pero necesita guardianes, y el miedo no es la respuesta, la precisión es nuestra fe. Lo que el mundo aprendió no fue sobre la divinidad, sino sobre la naturaleza continua de la identidad. La mente de Amin no era la de una persona muerta, sino un portal para la memoria filológica, la biblioteca de la humanidad que se manifiesta en mentes singulares para evitar la extinción del conocimiento. El óstraco, la prueba material, está ahora expuesto en un museo, con la inscripción «La llave para el arco incompleto». Es un recordatorio silencioso de que hay más verdad oculta en el silencio y en los márgenes de la historia que en las páginas más leídas. Y finalmente, Yusef entendió que el sufrimiento del exilio los llevó al lugar y al momento justo para rescatar esa historia. Y, finalmente, entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible. Órale.